días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia de esta semana, la invitada le gusta estar muy organizadita a ella y enseñar a los demás a ser organizados. Es boliviana, está aquí en el Reino Unido y le damos la bienvenida. Se trata de Margarita Apaza. Bienvenida a la tertulia del martes, Margarita. María Victoria, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para ese público lindo, hermoso de tertulia. Yo estoy muy grata, agradecida de que me tengas una vez más aquí. Y bueno, estoy aquí para compartir, ¿no? Toda la experiencia, el conocimiento, las herramientas que tengo para darles a todos ustedes y espero que no sea esta la primera vez, sino que comportamos de muchas otras más tertulias para ese público tan lindo, maravilloso que nos siguen y principalmente, ¿no? Para la gente de hispanohablante que en todas partes nos ven y bueno, yo estaré ahí para representarles a todos. Bueno, a los amigos de la tertulia les contamos. Margarita es boliviana, vive aquí en el Reino Unido y siendo muy pequeña se le ocurrió la idea de ser organizada, algo que a ningún niño se le pasa ni por la cabeza. Mientras que los demás estaban armando desorden, ella estaba tratando de organizarlo todo. Y así comenzó su vida en esas artes de arreglarle la vida a la gente. Bueno, Margarita, lo primero. Cuéntanos de dónde salió. Ya nosotros decimos, ya nosotros hemos hablado anteriormente, pero mucha gente no te conoce. ¿Quién es Margarita Apaza? Margarita es una organizadora profesional y consultora en el método de Marie Kondo, ¿no? Soy una persona inquisitiva, organizadora inquisitiva, que soy apasionada por la organización de espacios residenciales, como también corporativos, porque mi background es corporativo, ¿no? Vengo de la área de contabilidad financiera, que estuve trabajando mucho tiempo aquí en Inglaterra y también en Bolivia, pero yo nunca pensé y sabía que yo no me había dado cuenta que la organización era mi talento hasta que lo descubrí después de tantos años haber evadido y pensé que eso era normal, ser organizada. Para mí era muy natural, ¿no? Hermoso de tener todas las cosas en orden y pensé que todas las personas eran así, pero después me di cuenta que no era así, ¿no? No es Que no verdad, es es así. verdad. Mira, bueno, empecemos por el comienzo. Margarita, Sí. tú eres boliviana. Cuéntanos de esa Bolivia en la que creciste. Tú eres de La Paz, ¿no? Soy nacida en Cochabamba, crecida en Oruro y digo, ¿no? Así de una forma de broma, malcriada en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Y yo diciendo que eras de La Paz. no, yo me siento bien boliviana, no importa, yo represento los 9 departamentos. Em, Y bueno, cuéntame cómo era eso, cómo era el lugar donde naciste, donde creciste, qué recuerdos tienes. un lugar muy lindo. Para mí, bueno, yo pienso que para todos, ¿no? El lugar de infancia donde hemos crecido, que antes no teníamos tecnología, jugábamos a la mancha, a las escondidas. Por ejemplo, estaba escribiendo un artículo la semana pasada. Nuestros papás nos llamaban a las 7 de la noche o 6 de la tarde, la hora de cenar, y de un solo grito ya estábamos todos en casa, ¿no? Listos para cenar. Pero en cambio, hoy en día tenemos que mandarles a nuestros hijos WhatsApp o mensajes de ya está la cena, ¿no? Porque no les gusta que alcemos la voz y les llamemos por el nombre. Y cosas así, muy hermoso. Tuve una infancia muy linda, muy linda. Ahora, Sí. pero bueno, esas, llamémoslas manías, de tener organizado, tenía todo el mundo enredado, porque en la casa me contaron por allí que tú eras la única que andaba recogiéndole las cosas a los demás. Sí. ¿Cómo comenzó esto? Que yo tampoco me di cuenta. Todo esto de la organización comenzó con la muerte de mi papi, ¿no? Que yo tenía 12 años. Y obviamente estamos hablando de los 80 en Sudamérica, donde bueno, hoy en día también la mayoría de la gente tiene empleados, ¿no? Que le acomoda la casa, generalmente dos, o lo mínimo una persona. Entonces, con la muerte de mi padre, yo tuve
Mi mami tuvo que salir a trabajar en aquella época donde la mujer era muy raro que trabaje, ¿no? Y obviamente la parte financiera se disminuyó bastante y yo tuve que tomar la responsabilidad de la casa y tenía cuatro hermanos, o sea, siblings, ¿no? Y la más menor tenía 18 meses. Wow. Entonces, yo era la madre, el padre, la ama de casa o la hermana mayor y tenía que cuidar y responsable de todo a los 12 años. Y fue ahí donde yo comencé a tomar, digamos, tomar cuenta de la casa o gerenciar la casa, ¿no? Que no es muy fácil. Y yo no me di cuenta que ahí comencé y me encantaba organizar cuando los otros adolescentes de mi edad estábamos entrando a la adolescencia. Entonces yo estaba casi en la puerta tocando para la adolescencia, que es una etapa muy difícil, porque yo lo sé ahora porque tengo dos niñas, y yo me pasé de la adolescencia a la madurez, Muy rápido, muy rápido. muy Y rápido. y y de tu padre, ¿qué recuerdas? Porque algo tuvo que haber, influenciado ese comportamiento tuyo, ¿no? Sí, a mí me encantaba mucho ayudarle a mi padre a hacer todo lo que es DIY, ¿no? Ayudarle, me encantaba, me fascinaba hacer todo eso. Y tanto es que yo, después de mi divorcio, yo tuve que ir a hacer aquí en Inglaterra, o en Londres, perdón, tuve que hacer un curso de DIY, ¿no? Y nadie lo sabe esto, pero ahora Tertulia es la primera en saber. Yo fui a hacer un curso de plumbing, ¿no? Que sería plomería electricidad, eh, plastering, que sería, y cómo poner los tilings, entender, conexionar las conexiones, ¿no? Hacer el taladro, cambiar los pipes, los Guau. taps, ¿no? Pero eso Todo es una eso. cosa de varones, ¿cómo fue eso? Sí, sí, pero a mí me Eso encanta. decían, ¿no? Eso decían. Sí, sí, pero hoy en día ya no, porque en el curso de DIY que yo hice aquí en Londres también habían señoras y había hasta una persona musulmana, ¿no? Que tenía esa curiosidad por entender y aprender. Y yo creo que gracias a eso que me dio esa confidencia de poder haber trabajado con mi papi a temprana edad, que yo siempre le estaba pasando los clavos, cuando él arreglaba las puertas, yo también cambié aquí, ¿no? Y tuve hice el proyecto muy grande de mi flat, que como fui como project manager, pero eso fue gracias a la organización y conocimiento que tuve, porque también tuve que hacer interior designs, pero no tan avanzado para tomar la responsabilidad del proyecto de mi apartamento. Entonces, todo eso se fue juntando como un rompecabezas, donde yo no sabía que todo ese talento tenía escondido, ¿no? Desde temprana edad. Entonces yo me embarqué a trabajar mucho en la contabilidad financiera. Yo creo que eso, por causa de la organización, me ayudó mucho en la contabilidad, ser muy organizada y, y me acomodé muy bien, ¿Y ¿no? qué decía tu familia? Tus hermanos te veían como un ser, extraterrestre, ¿no? Yo pienso, no tanto mi familia, porque mi familia estaba muy contenta porque tenían, siempre la casa estaba en orden, estaba limpia, organizada, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gustaría tener una casa así? Y aún más de una que No venga tener de que una, hacerlo, ¿no? Y no tener que hacerlo. sin no tener que hacerlo. Y aún más que venga de una adolescente, ¿no? Yo como madre, que a mí me encantaría tener que mis hijas fueran como yo fui para mi madre, ¿no? Y toda madre, yo pienso que ¿a quién le gustaría que la hija adolescente que le prepare la cena, que tenga la casa limpia, que saque buenas notas en el colegio y que tenga esa responsabilidad? Yo daría cualquier cosa, ¿no? Para tener una hija así. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Y quién no? Es muy difícil, ¿no? Pero para mí era un hobby. Lo que sí les llamaba mucho la atención era en el colegio, ¿no? En el colegio yo pasé bullying por causa de la organización. Sí, ¿Cómo es eso? Cuenta. sí, me hicieron bullying. Eso es algo que tampoco todavía no lo había tocado en ningún programa, no lo había comentado, pero bueno, aquí con tertulia, Aquí ¿cómo entre se dice? nosotros, aquí nadie, no te preocupes, cuéntalo Sí, todo que nadie se entera, sí, solo los amigos sí. de la tertulia. Sí. Y sí, yo sufrí mucho de el bullying por la organización. Y lo que es engrasado o gracioso, ¿no? Perdón, gracioso es que
ahora yo soy la primera boliviana o pionera boliviana organizadora calificada a nivel mundial, ¿no? Cómo es la vida o la moneda, cómo se da la vuelta, ¿no? Es Claro. muy ¿Y qué te interesante. decía? ¿Qué te decían? ¿Qué me hacía? Me decían que era muy madura, que yo era la madre. Bueno, pero yo creo que realmente era una madre, ¿no? Al tomar responsabilidad de 4 niños y Se una niña. burlaban de ti, por eso. Sí, me decían que yo era muy vieja, que yo era muy madura, que yo, abuelita y cosas así, ¿no? ¿Qué Que me sentías? llamaban de ¿Qué nombres. sentías? ¿Qué sentías cuando te decían todo eso? A mí, la verdad, no lo entendía, porque para mí parece que era, no me afectaba emocionalmente, pero ahora me doy cuenta que eso fue bullying. No me afectaba porque, porque al proteger a mis hermanos menores, yo me sentía como una loba, ¿no? Como una loba que, o sea, que todo lo que venga a mí viene y se va, ¿no? O sea, como si fuera como tenía un saco, como se dice, ultra bullet, ¿no? Que protegía y al protegerme a mí, protegía a mis hermanos. Entonces, no me afectaba, pero sí me daba rabia que en algún momento que yo pienso que el bullying ha venido más, o sea, de mis compañeros de clase, fue porque al yo ser muy madura, era más responsable que toda mi clase y sacaba notas mejores que todos ellos. Entonces yo pienso que eso sí frustraba al saber que yo llegaba en casa y lo hacía mi tarea inmediatamente. Entonces yo no dejaba para mañana todo, si tenía que hacer algo, lo hacía inmediatamente, porque yo sabía que tenía otras responsabilidades y que no me iba a alcanzar el tiempo. Claro, y Entonces, para los otros no veían esa otra parte tuya, ¿no? exactamente, entonces yo en esa época ya estaba trabajando con time management. Con manejo del tiempo, claro. Sí, el manejo del tiempo. Yo, pero ahora recién lo descubro porque después de haber estudiado casi, bueno, 28 especialidades en la organización, entonces eso ahora descubro cómo yo ya le daba en esa época sin haber estudiado y sin Muy tener ese intuitiva, muy conocimiento, intuitiva. ¿no? Muy natural. Sí. Entonces yo ya tenía mi agenda en mi cabeza, yo tenía las horas, por ejemplo, llegaba al colegio, tengo que darles de comer a mis hermanos, yo tengo, llegan ellos de la escuela en la mañana, yo iba en la tarde al colegio, ya era que la secundaria, ¿no? Que sería aquí de secondary school. Entonces ellos estaban en la primaria, de mañana llegaban, les daba el almuerzo, yo a la 1:30 salía ya, pero a la 1:30 salía y tenía que ir caminando al colegio, ¿no? Porque si no, porque si yo pegaba el ómnibus, no me daba tiempo para darles de comer a mis hermanos después que ellos llegan de la escuela. Entonces les dejaba los deberes de la casa, les decía que hagan tarea, porque cuando yo volvía a las 5 de la tarde, después del colegio, yo tenía que revisar las tareas de ellos Ay, ay, ay. Toda y una tenía, madre. y ¿Y tu tenía que mamá? preparar la cena. ¿Y tu mamá trabajando también Mi con mamá trabajando y a veces durísimo? le tocaba viajar a mi madre. Ah, Entonces yo a los 12 años o entrando a los 13 me quedaba responsable de toda la casa. increíble. Mira, bueno, y ese proceso, de repente, obviamente para los amigos tertulianos ya se habrán dado cuenta que su acento y pronunciación está entre así como que para dónde es, que cómo es, ¿no? Brasileño. ¿Cómo es ese background que hace que tengas esas pronunciaciones un poco no tan hispánicas, pero sí más hacia el lado Sí. portugués? A mí me encanta el portugués, amo Brasil. Eh, yo comencé a trabajar con una empresa que se llama Techniparts, bueno, se llamaba en aquella época, y éramos representantes de la Volkswagen en Bolivia, en Santa Cruz. Entonces trabajábamos con la Coca-Cola, la Pepsi, la Cascada y otras empresas que proveíamos productos de automotivos, ¿no? Automóvil. De automóviles, perdón. Y, y eso, entonces la empresa era brasilera y yo tenía que aprender a hablar el portugués y a mí siempre me fascina el portugués y el francés y el italiano. Y fue la empresa que me pagaba las clases y yo aprendí, pero lo aprendí muy rápido. Yo pienso que fue por la pasión también y la música en portugués. Yo aprendí, yo pienso mucho, mi portugués fue con Leandro Leonardo, que
hay una música que se llama Llora por mí, liga para mí, no liga para él, ¿no? Es una música que ha hecho mucho suceso en el mundo entero y no hay un brasilero que no conozca esa Ajá, música, así esa que los pieza. amigos brasileños ya saben. Bueno, a los amigos de la tertulia les recordamos, aquí estamos conversando con Margarita Paza. Ella es una experta en organización y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero acuérdense que nosotros estamos en nuestras redes sociales de la tertulia, estamos en YouTube, de donde generamos esta programación con Tertulia del Martes. Estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, estamos en Instagram, Tertulia del Martes. Y por supuesto, también estamos en Express News, nuestra casa, que nos recibe todos los martes a las 4 en punto. Así que búsquennos. Si no lo han hecho aún, regístrense. Y por supuesto, cuando empecemos la programación, pues ahí, recíbanos. Y por supuesto, a ver, ¿alguna red a la que quieras compartir así rapidito a los amigos tertulieros? La red de Tidy and White es en Instagram, es TD, AND White, es WHITE, ¿no? Eso es en inglés. Y en castellano es lo mismo, tidyandwhite.es. Ahí voy a comenzar a dar todo lo que es vamos a pasar al vivo algunas Mm. eh, preguntas, respuestas, workshops, cursos y todo lo que sea necesario. Vamos a preparar mucho material. Y lo otro se va a mantener en inglés por causa del mercado, que también ahora Tidy and White está poniendo los servicios para España. Vamos a cubrir toda la Costa Blanca, España, Cannes, Niza, Mónaco. Wow. Eh, obviamente nos estamos abriendo el mercado ahora en Dubái para ir a trabajar en Dubái con ¿Ves? las modelos de Calor, qué belleza. sudamericanas, sí, y también Bolivia, ¿no? En Sudamérica. Y bueno, yo representando a todas esas Bueno, pues consultoras mira, aquí estamos descubriendo profesionales. una faceta tuya empresarial. Sí. Cuéntanos un poco a los amigos tertulieros de dónde salió ese impulso de ir más allá, simplemente de organizar una casa, a convertirte ahora en una superempresaria que no solamente se mueve aquí en el Reino Unido, sino que, como vemos, está pues, en todas partes. Sí, yo pienso que eso nació como un hobby a lo que yo amo hacer, ¿no? Y yo pienso que es la pasión que a uno le lleva a continuar y dar esa intriga de querer ayudar a las personas, llevar ese servicio que lo necesitan. ¿Cómo hizo eso? Fue cuando yo comencé con Mari Consultant, consultora de Mary Kondo en Los Ángeles en 2019, y yo no sabía que era una profesión, ¿no? Como mencioné, yo vengo de mi background es accounts, financial accounts, y de ahí cuando me di cuenta que había mucho más que aprender en el mercado. Y cada vez que yo atendía a un cliente, me daba cuenta que la necesidad de ese cliente no era solamente eso, que necesitaba mucho más. Entonces yo llegaba en casa después de hacer el servicio a ese cliente, llegaba a estudiar, a prepararme más, llegaba a ver dónde fui mal, dónde yo podía mejorar mejor, cómo podía llevarle un servicio mucho más completo. Y eso me ha dado la conexión de una especialidad a otra, hacia otra, hacia otra, hacia otra y hacia otra. Y yo sin darme cuenta, cuando me hicieron la primera entrevista, el 2021, el 7 de enero, si no me equivoco, el deber de Bolivia, yo ya tenía 16 especialidades y yo Wow. ni siquiera los había contado, ¿no? Lo tuve que contar porque me preguntaron cuáles eran las especialidades y de ahí entonces fui especializándome mucho más. Por ejemplo, hay uno que me llamó muchísimo la atención, que es la organización para personas no videntes. Wow, es muy interesante. Sí, y no hay. Y yo soy la única organizadora profesional aquí en el Reino Unido que tiene ese servicio, ¿no? Por ejemplo, para personas en sillas de ruedas, organización para el mercado de lujo, que es otro tipo de approach, otro tipo de asesoramiento
para el mercado de lujo, para organización de yates, Wow. ¿no? Mira, Organización mira, para pero la bueno, ya, marina. ay, ya me aterré porque ya estoy pensando en el desorden que tengo yo aquí. No, Mira, Margarita, cuéntanos, aquí estamos hablando con Margarita Apaza, experta en organizarle la vida a la gente. Cuéntanos un poco ahora de esa Margarita que pues, a los amigos de la tertulia les contamos que las sí, cosas no vinieron así como tan fácil, viene de superar además una enfermedad muy fuerte. sí. Háblanos Eh, de eso, ¿cómo fue? Y bueno, pues eso también muestra un poco todo lo que has tenido que superar, ¿no? sí. Eso yo pienso que sí, yo soy sobreviviente de cáncer y el 2019, 5 días antes de irme a Los Ángeles a hacer este curso de Mary Kondo, me habían diagnosticado con cáncer, ¿no? Y la verdad fue un shock muy fuerte para mí, Me imagino. muy fuerte porque no me esperaba. Cuando digo no me esperaba es porque yo que no fumo, no bebo, hago mucho deporte, o bueno, en aquel entonces hacía mucho deporte, como saludable y considero que todavía aún como saludable. Y cuando me diagnosticaron con el cáncer fue algo muy fuerte, algo que simplemente me bloqueó la memoria corta, me bloqueó completamente, me rebelé contra Dios. Fue algo que me impactó muchísimo, como decir que dije, no, Señor, que yo siempre hago el bien sin mirar a quién. ¿Y por qué me estás haciendo esto a mí? ¿No? Yo pienso que mismo yo, toda rebelde y renegando contra Dios, ¿no? Eso nos enseña a ser fuerte. Pienso que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida, ¿no? Y, y ahora yo lo veo eso como una herramienta que Él me está utilizando como para poder impactar la vida de las personas, cambiar el estilo de vida que ellos tienen para que ellos tengan una vida más tranquila, más leve. Y es eso, yo pienso que es mi propósito hoy en día. Sí, no fue muy fácil, no fue fácil porque tuve 3 operaciones pasar 2019, 2021 y el año pasado, digamos, estoy ahora, aún continúo luchando, ¿no? Con los efectos secundarios del tratamiento del cáncer, pero aún así no me rendí, no me rendí y le di la vuelta a la moneda y mientras yo luchaba con las operaciones, las recuperaciones de las operaciones, los tratamientos del cáncer, porque tuvimos que hacer diferentes tratamientos y los efectos secundarios también tienen su consecuencia, ¿no? Claro. Y todo eso, entonces lo que yo hice para no entrar en la depresión, ansiedad, la frustración, la rebeldía, el odio, la rabia y todo lo que a uno se le cruza en el camino, y con 2 niñas adolescentes en casa y más el COVID, lo único que me focalicé fue en estudiar la organización y eso me ayudó muchísimo. También hice organización de duelo, que eso fue muy interesante para mí, que ahí fue que yo también descubrí que yo había comenzado el duelo a los 13 años con, con la muerte de mi papá. Entonces, yo en sí ya pasé casi 8 duelos, pero si yo no fuera organizadora profesional y especializada en duelo, entonces yo no podría haberme ayudado. El duelo tiene también sus etapas y eso me ayudó muchísimo a mí para poder empoderarme más y continuar y seguir luchando por aquello que es mi pasión, por el amor que le tengo a la organización y la felicidad que me da a mí para poder llevar la felicidad a los otros en sus casas, para que tengan esa visión, para que se empoderen, para que sean felices. Eso me hizo muy fuerte y nunca me cansé de tocar las puertas, de seguir luchando, estudiando, haciendo encuestas, entender el mercado, entender la pasión, la empatía de cada persona, ese dolor que al no tener la casa organizada, ya trabajé con directores de JP Morgan, Morgan Stanley, Mary Lynch, directores de Instagram, modelos aquí en Londres y personajes de cargos muy altos
y con personas muy simples también. Ya trabajé, ya les llevé ese servicio de organización y todos ellos tienen el mismo propósito, que es tener una casa organizada, ¿no? Stress free, que no les cause ese dolor, que estén en control, que tengan armonía, que tengan paz, tranquilidad. Entonces, no importa qué background financieramente tengan, pero el final es el mismo. Claro, muy, Sí. muy inspirador. Y bueno, y ya estamos aquí en la tertulia del martes con Margarita Paza, bueno, hablando de esta experiencia de vida profesional, una mujer luchadora y que se ha enfrentado a tantas cosas para estar aquí. Hoy, después de tantas estas vueltas, ¿quién es Margarita hoy después de todo esto? Margarita es una organizadora inquisitiva, apasionada por la organización. Amo eh, impactar vidas o la vida de las personas mediante la organización para que ellos encuentren un balance en sus vidas. Muy bien. Mira, y ya como para el cierre, ¿por qué no nos cuentas lo que viene con Margarita en estos meses? Sí, es algo, mira, la tertulia es la que es, como se dice, la primera en saber de todo esto. Lo que voy a hacer ahora, y me siento muy orgullosa y muy grata de todo este camino tan difícil que ha sido y llegar, voy a estar en Ideals Home Show en Olimpia este año, el 17 de marzo, el 23 de marzo y el 2 de abril. Si no me equivoco, y esto les digo con toda humildad, yo voy a ser la primera latina o hispano, ah, habla hispano, la primera en estar en ese palco. Wow, qué impresionante, qué impresionante. Y Sí. bueno, el último, muéstranos tu tacita, porque aquí en la tertulia nos tomamos un tecito, un cafecito, y cuéntanos Aquí de está, esa taza tan linda. aquí está, y que dice aquí, de Common White, que es un lugar organizado, más una mente organizada, igual vida organizada. Muy bien, Ese es muy el bien. logo de Tiger White. Tyrion White. Mira, ¿y qué Sí. le dices a un último mensajito para nuestros amigos de la tertulia? Mira, les mando mucho, mucho, mucho cariño. Si yo puedo, ustedes también pueden. Los sueños no llegan así fáciles, hay que trabajar, todos podemos conseguir. Yo pienso que esto lo que he conseguido en Ideal Home Show es algo que todos nosotros sí podemos conseguir nuestros sueños, perseverando, trabajando duro y sí podemos hacer diferencia. Les invito a todos ustedes, a la gente de Tertulia que nos siguen, pasen por el Ideal Home Show en Olimpia en las fechas que vamos a continuar poniendo en Instagram también. Síganos en Instagram, es Tidy and White, y también en castellano tidyandwhite.es. Y bueno, síganos que vamos a estar más pasándoles informaciones y obviamente cuento con todo su apoyo y voy a representar a cada uno de todos los latinos habla hispano de Estados Unidos, Sudamérica, Asia, Europa, en todos los lugares estaré yo ahí para representarles. Fantástico. Bueno, y a nuestros amigos de la tertulia, nos vemos la próxima semana en otra de estas sesiones hermosas con nuestra gente. Gracias, muchas gracias a todos los de la tertulia. Gracias.